Valeria Estela Mendoza se recostó en su sillón de cuero y se frotó las sienes. Sobre la mesa tenía los planos de un nuevo complejo de viviendas para familias con bajos ingresos, un proyecto que sería una de sus principales bases de campaña. Los números discrepaban obstinadamente. La empresa constructora había sobreestimado el coste en un 30%, y el presupuesto municipal estaba a reventar tras la fallida inversión del año pasado en la reconstrucción de las calles principales. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas del despacho de la quinta planta del edificio del ayuntamiento, iluminando las pilas de documentos y archivos que se habían acumulado durante las últimas semanas de intenso trabajo de campaña. A Valeria le encantaba aquel despacho. Había sido suyo después de 3 años luchando por influir en la política local. Ahora daba a la plaza central de Rosario, donde vendedores y turistas se reunían cada mañana. En la pared colgaban diplomas universitarios y fotografías de varias figuras políticas de la provincia de Santa Fe. Valeria estaba orgullosa de cada una de esas fotos. El camino hacia la gran política era difícil para una mujer en la conservadora Argentina, especialmente para una que no procedía de una dinastía política, sino que empezaba desde abajo. Cogió un bolígrafo rojo y empezó a corregir el presupuesto. Si redujera los materiales de acabado y encontrara contratistas más baratos para el trabajo interior, podría ahorrar hasta 200,000 pesos. ¿Es suficiente para construir 10 pisos más para familias numerosas? Los votantes se lo agradecerán. Señora Mendoza, llamaron a la puerta en voz baja. Mateo Benjamín Vargas asomó la cabeza en el despacho, con una carpeta de documentos en la mano y una taza de café humeante. ¿Permiso? Valeria asintió. Mateo era impecable en su trabajo. Siempre le traía el café con la intensidad que a ella le gustaba. Sin azúcar, pero con una gota de nata. En los 3 años que llevaba en el trabajo, nunca había extraviado un documento y nunca llegaba tarde. Alto, moreno, con unos atentos ojos marrones tras unas finas gafas, se había licenciado en Derecho con matrícula de honor, pero había elegido la práctica privada antes que el municipio. El contrato con el contratista está listo para la firma, dijo, dejando la taza en el borde de la mesa, lejos de los dibujos. He hecho todos los cambios que me pidió ayer. También han llegado los resultados de la encuesta sociológica sobre tu calificación. Valeria cogió la carpeta y repasó las cifras. 72% de apoyo entre los votantes. Nada mal para una concejala en activo, pero insuficiente para una victoria segura en las elecciones a la alcaldía. Su principal rival, Alejandro Montes, un joven empresario del partido de la oposición, estaba ganando impulso gracias a generosas promesas de recortes fiscales para las pequeñas empresas. Interesante, murmuró, estudiando las tablas. En el sur, mi índice de aprobación ha bajado un 5% en un mes. ¿Qué está pasando allí? Montes ha abierto 2 nuevas oficinas allí y celebra reuniones todos los días, respondió Mateo sentándose en la silla frente a su mesa. Promete construir un nuevo hospital y una guardería. La gente se lo cree. ¿Va a sacar dinero para la construcción de la nada? Valeria aparta los documentos y se frota el puente de la nariz. El presupuesto municipal no es de goma. Habla de atraer a inversores privados y de préstamos del gobierno provincial. Suena convincente para los votantes de a pie. Valeria asintió. En política, las promesas bonitas solían ser más importantes que las posibilidades reales. Se daba cuenta de ello, pero no se atrevía a mentir a la gente para conseguir votos. Quizá ese fuera su punto débil como política. Tenemos que llegar más a los votantes del sur, dijo finalmente. Nuestra posición se está debilitando allí. Ya he preparado un programa de reuniones para la semana que viene, respondió Mateo sacando una copia impresa de una carpeta. 4 reuniones en el barrio de Cienaga y 2 en La Tablada. También he concertado con la televisión local una entrevista para el viernes. Estupendo. ¿Qué pasa con el problema del alumbrado público en la avenida Pellegrini? El contratista promete terminar la obra a fin de mes. El retraso se debió a un fallo del equipo. Valeria estaba repasando el resto del papeleo cuando volvieron a llamar a la puerta, esta vez con más insistencia. Levantó la vista de los papeles y se sintió ligeramente inquieta. Rodrigo Alejandro Santos tenía que venir hoy con un informe, pero ella esperaba que la reunión fuera una pérdida de tiempo y dinero. Adelante. Un hombre de mediana edad con un traje gris desaliñado entró en el despacho. Rodrigo llevaba un sobre marrón en la mano y parecía no haber dormido en días.
Tenía la cara cubierta de barba incipiente y ojeras. Valeria sintió que los músculos de la nuca se le tensaban. La mirada de detective privado era mala señal. Señora Mendoza, tengo lo que me pidió, dijo Rodrigo mirando a Mateo. Los resultados de la vigilancia. Valeria miró al ayudante a los ojos e intentó mantener la calma. Mateo, ¿puedes dejarnos solos? Tenemos que hablar de unos asuntos confidenciales de la campaña. Mateo recogió los documentos y salió, cubriendo cuidadosamente la puerta. Valeria esperó a que sus pasos se silenciaran en el pasillo y se volvió hacia el detective. Siéntate, Rodrigo, y habla claro, no tengo mucho tiempo. Rodrigo se sentó en la silla frente a su escritorio y colocó el sobre entre los dos. Le temblaban ligeramente las manos. Debía de haber bebido demasiado la noche anterior. Su marido tiene 45 años, pero se comporta como un chaval de 20, dijo sin preámbulos. Marisol Hernández, de 24 años, es secretaria en el Departamento de Recursos Humanos de su fábrica. Trabaja allí desde hace 8 meses. Lleva saliendo 6 meses. Vive sola en un piso de la calle San Martín, Padres en la provincia. Valeria abrió el sobre despacio, intentando mantener una expresión neutra. La primera fotografía mostraba a Eduardo y a una joven morena saliendo del Hotel Continental, en el centro de la ciudad. Iban cogidos de la mano y se reían de algo. En la segunda foto aparecen besándose cerca de un coche rojo. Al parecer el mismo coche que Eduardo había regalado a la chica hacía un mes con el pretexto de una prima por buen trabajo. La tercera foto fue tomada en un restaurante. Eduardo y Marisol estaban sentados en una mesa esquinera. Él le susurraba algo al oído y ella se reía con la cabeza echada hacia atrás. En la mesa había una botella de vino caro, de esas que él solo compraba en ocasiones especiales. Su aniversario de boda fue en febrero, modestamente, sin restaurantes ni regalos. También hay un vídeo del aparcamiento del restaurante La Perla, continuó Rodrigo, observando la reacción de Valeria. Una escena bastante explícita en su coche. Y grabaciones telefónicas. No es muy cuidadoso con su lenguaje, llamándote vieja bruja y quejándose de que en casa es aburrido. Valeria sintió que todo su interior se contraía en un nudo apretado. 20 años de matrimonio y la llama bruja delante de una chica. Pasó rápidamente el resto de las fotos sin entrar en detalles. Había pruebas suficientes para cualquier tribunal. ¿Cuándo había empezado esto?, preguntó juntando las fotos. Al parecer, el pasado septiembre. Primero solo flirteaban en la oficina, luego almorzaban en cafeterías y desde noviembre alquilaban habitaciones de hotel. Quedan 2 o 3 veces por semana, normalmente por la tarde. Gasta dinero en ella. Le compró un coche, le consiguió un piso mejor, le regala joyas con regularidad. Rodrigo saca un cuaderno del bolsillo y repasa las anotaciones. Según mis cálculos, ha gastado unos 50,000 pesos en 6 meses. Retira dinero de su cuenta personal en pequeñas cantidades. Valeria asintió. Ahora estaba claro por qué Eduardo había empezado a ahorrar en los gastos familiares y se negaba a tomarse unas vacaciones en Europa, para las que habían estado ahorrando durante 2 años. Resultaba que el dinero había encontrado otro uso. ¿Y la chica? ¿Qué sabemos de ella? Llegó a Rosario desde Mendoza hace un año, buscando un hombre rico. Antes de su marido salió con un abogado casado, pero él no era tan generoso. Educación secundaria, grandes ambiciones. La típica chica de provincias que quiere abrirse camino en la gran ciudad a toda costa. Valeria volvió a meter las fotos en el sobre. Fuera de la ventana de su despacho, el tráfico diurno de Rosario zumbaba. La vida seguía su curso normal y su matrimonio de 20 años acababa de hacerse polvo. Extrañamente, no sintió dolor, solo fría rabia y deseos de venganza. ¿Cuánto te debo?, preguntó sacando el monedero del bolso. Acordamos 2,000 pesos, respondió Rodrigo poniéndose de pie, más los gastos de gasolina y hotel por la vigilancia, otros 500. Valeria contó los billetes y se los entregó. Rodrigo guardó el dinero en el bolsillo interior de su chaqueta y se dirigió a la puerta. Lo siento, señora Mendoza. Ya sabe que en mi consulta, el 90% de las sospechas se confirman, pero cada vez esperas que esta vez sea diferente. Cuando la puerta se cerró, Valeria se quedó a solas con sus pensamientos. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia la plaza. La gente se apresuraba en sus quehaceres, sin saber que la vida de alguien acababa de cambiar radicalmente
en la oficina de la quinta planta. Sacó el teléfono y marcó el número de Catalina Rosario Fernández. Su amiga contestó al tercer tono. Se oyó un ruido en el auricular. Al parecer estaba en una de sus farmacias. Katy, ¿puedes reunirte conmigo ahora? Valeria intentó hablar de manera uniforme. Necesito hablar con alguien. Por supuesto, querida. ¿Qué te pasa? Suenas extraña. Te lo diré cuando te vea. ¿Café Don Carlos en media hora? Allí estaré. Valeria, me estás asustando. No pasa nada. Solo tienes que venir. Valeria colgó el teléfono y recogió los documentos en el escritorio. El trabajo sobre el proyecto de vivienda podía esperar. Ahora tenía problemas más importantes. Cogió su bolso, cerró el despacho y bajó en ascensor al vestíbulo del edificio. La recepcionista de la planta baja la saludó respetuosamente con la cabeza y un guardia de seguridad le abrió la puerta de cristal. Hacía calor fuera, el típico clima rosarino de marzo. 32 grados a la sombra y mucha humedad por la proximidad del río Paraná. Valeria caminaba lentamente por la calle Córdoba, tratando de ordenar sus pensamientos. Los transeúntes la reconocían y asentían con respeto. El rostro de la concejala era muy conocido en la ciudad gracias a sus apariciones periódicas en los medios locales. Un anciano trajeado se detuvo y le dio las gracias por el nuevo parque infantil de su barrio. Una joven madre con cochecito se queja del mal estado de la carretera cerca del colegio. Valeria les escuchó con una sonrisa, prometió ocuparse de los problemas, pero sus pensamientos estaban en otra cosa. Me pregunto cuánta gente de la ciudad sabe lo de la infidelidad de Eduardo. Rosario no es una ciudad tan grande. Aquí los chismes corren rápido. Quizá algunos de los votantes ya estén hablando de la vida personal de su posible alcaldesa. O puede que alguno de sus rivales ya lo sepa y esté esperando el momento oportuno para utilizarlo en su contra. El Café Don Carlos estaba situado en un antiguo edificio junto al Teatro Municipal. Era un lugar tranquilo, con muebles antiguos y luz tenue, donde la intelectualidad local se reunía por las tardes para hablar de política y arte. Durante el día solía estar poco concurrido. Unas pocas mesas con clientes habituales de edad avanzada y turistas que estudiaban guías turísticas. Catalina ya estaba sentada en una mesa de la esquina, removiendo su capuchino con una cuchara. Era un año más joven que Valeria, pero aparentaba menos de 40 gracias a sus clases regulares de tenis y a un buen peluquero. Llevaba el pelo castaño peinado en un elegante recogido y un ligero maquillaje resaltaba sus ojos verdes. La cadena de farmacias que había heredado de su padre y ampliado con éxito prosperaba, lo que le permitía escatimar en apariencia y ropa. «Estás horrible», dijo Catalina cuando Valeria se sentó frente a ella. «¿Qué ha pasado? Y no me digas que todo va bien, que te conozco desde hace 20 años». Valeria puso el sobre la mesa, entre las tazas. Catalina lo miró con desconfianza. «Eduardo me engaña», dijo Valeria en voz baja, «desde hace 6 meses, con una secretaria de 24 años de su fábrica». Catalina abrió el sobre y miró rápidamente varias fotografías. Su rostro se ensombreció y sus labios se apretaron en una fina línea. «Ese cabrón», exhaló dejando las fotos a un lado. 24 años, podría ser su hija. Dios, ni siquiera se le han caído los pechos. «Contraté a un detective hace un mes», admitió Valeria pidiendo un expreso al camarero. «Empecé a sospechar de él incluso antes. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo a menudo. Cambiaba las contraseñas de su teléfono. Tenía una colonia nueva. Además de la charla constante sobre lo importante que es apoyar a los empleados jóvenes». «¿Y te callaste durante un mes?» Catalina negó con la cabeza. «Valeria, es una tortura». Esperaba equivocarme, que solo estaba pasando por la crisis de los 40 y que todo se le pasaría pronto. Una pareja de ancianos estaba sentada en una mesa vecina, leyendo los periódicos de la mañana. El hombre comentaba de vez en cuando en voz baja. La mujer asentía y le rellenaba el té de una tetera de porcelana. El habitual idilio familiar que Valeria nunca volvería a tener. «¿Qué vais a hacer?», preguntó Catalina bajando la voz. Valeria removió el azúcar de su café y pensó un momento. Era una pregunta legítima, pero aún no tenía respuesta. «No lo sé. Las elecciones son dentro de 4 meses. Un divorcio ahora podría perjudicar la campaña. A los votantes conservadores no les gustan las mujeres divorciadas, especialmente en puestos de liderazgo». «Valeria». Catalina se inclinó más hacia ella y cogió la mano de su amiga. «¿Estás pensando en tu carrera cuando tu marido se acuesta con una chica y gasta tu dinero en mantenerla? Divórciate ahora.
antes de que despilfarre todos tus ahorros en esa puta. 20 años de matrimonio, Katy. Construimos un negocio juntos, compramos una casa, planeamos hijos. Valeria vaciló. Los niños nunca llegaron. Primero la carrera, luego problemas con la concepción, luego la carrera de nuevo. Ahora es demasiado tarde. ¿Y traicionó todo eso por un culo joven? Dijo Catalina con dureza. Escúchame. Yo me divorcié hace 5 años, cuando descubrí que Ricardo se gastaba el dinero en cocaína y prostitutas. Cuanto más lo alargues, más doloroso será. Pero tu carrera no se resentirá. Al contrario, los votantes te comprenderán y te apoyarán. Una mujer que no se deja humillar por los hombres es una imagen fuerte. Valeria asintió, pero interiormente dudaba. La política en la provincia era más conservadora que en Buenos Aires. Aquí, los valores familiares todavía significaban mucho, sobre todo para una candidata mujer. ¿Y si empezaba a decirle a todo el mundo que yo era una mala esposa? ¿Que no le prestaba atención? ¿Que estaba demasiado ocupada trabajando? Déjale que lo intente. ¿Tienes fotos de él engañando? ¿Y él qué tiene? ¿Se queja de que su mujer trabaja mucho? Catalina sonrió. Sí, cualquier mujer de la ciudad lo entenderá y te apoyará. Valeria terminó su café y miró el reloj. Las 4:30. Tenía que estar en casa en 2 horas para preparar la cena. Eduardo esperaba encontrar a la esposa perfecta, como siempre, sin saber que su secreto había salido a la luz. Gracias por escucharme, dijo ella, levantándose y metiendo el sobre en el bolso. Ahora tengo que irme a casa. Piensa en lo que te he dicho, le pidió Catalina. Y no finjas que no sabes nada. Es humillante y estúpido. No eres un ama de casa de los años 50 que tiene que aguantarlo todo para salvar su matrimonio. Me lo pensaré. El trayecto a casa duró 20 minutos por el centro de la ciudad. Valeria encendió el aire acondicionado del coche y condujo despacio por las calles familiares, pensando en lo que había pasado. Su mansión en el barrio de Nueva Córdoba era una de las más bonitas de la manzana. Un edificio de ladrillo rojo de 2 plantas con columnas blancas, un cuidado jardín y una piscina detrás de la casa. Era la casa que habían comprado hacía 10 años, cuando el negocio de Eduardo había despegado y ella había ganado un escaño en el ayuntamiento. Entonces parecía que les esperaba un futuro maravilloso. Poder, dinero, respeto en la comunidad. Valeria incluso se imaginaba a sus hijos nadando en la piscina y jugando en el gran jardín. Aparcó el coche en el garaje junto al todoterreno negro de Eduardo y entró en la casa por la cocina. Olía a ambientador de limón. La asistenta de Dolores había venido por la mañana a limpiar. Había una nota en la mesa de la cocina que le informaba de que en la nevera había carne y verduras frescas para cenar. Valeria abrió la nevera y sacó la comida. A Eduardo le gustaba el filete de ternera y las patatas fritas, y no reconocía la experimentación en la comida. Durante 20 años se había aprendido de memoria todas sus preferencias culinarias. Cómo le gustaba la carne cocinada, qué especias utilizar, en qué orden servir los platos. Me pregunto si su joven amante cocina para él, o simplemente encargan la comida a la habitación del hotel. Valeria se imaginó a Eduardo y Marisol en la cama con una botella de champán y sintió un ataque de náuseas. Mientras la carne se asaba en la sartén, subió al dormitorio y se puso el vestido de la casa, el azul claro que Eduardo había calificado una vez de precioso. Ahora le parecía una tontería. ¿Por qué intentar parecer atractiva a un hombre que la prefería a una chica de 24 años? El espejo reflejaba a una mujer de 42 años, con los ojos cansados y las primeras arrugas en las comisuras de los labios. Hermosa, pero ya no joven. Su figura aún se mantenía gracias a los entrenamientos regulares en el gimnasio, pero el tiempo le había pasado factura. No tenía 24 años como Marisol, con sus pechos firmes y su piel tersa. Valeria se peinó, se pintó los labios y bajó a la cocina. El filete estaba casi hecho, las patatas doradas en el aceite. Una cena familiar normal, el tipo de cosas que habían sucedido miles de veces en 20 años de matrimonio. A las 8:30 sonó un portazo. «Valeria, ya estoy en casa», se oyó una voz familiar en el pasillo. Apagó la cocina, puso los platos sobre la mesa y salió al encuentro de su marido. Eduardo Osvaldo Ramírez se quitaba la chaqueta en el vestíbulo, con aspecto cansado pero satisfecho.
Las canas de su pelo oscuro se habían hecho más evidentes en los últimos meses, pero seguía manteniendo una figura atlética gracias a los entrenamientos regulares en el gimnasio cercano a la fábrica. Llevaba una corbata nueva, de un rojo vivo que ella no había visto antes. Seguramente un regalo de su ama. Eduardo olía a un perfume desconocido, pero intentó mantener las distancias. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó Valeria, ayudándole a colgar la chaqueta en el armario como había hecho 1000 veces. Problemas con los envíos de Brasil, respondió él evitando una mirada directa. La aduana lleva una semana reteniendo un cargamento de metal. El papeleo estaba mal. Tuve que lidiar con esa burocracia todo el día. Ni siquiera tuve tiempo de almorzar en condiciones. Valeria asintió. Mentía con tanta naturalidad, como si hubiera ensayado este discurso de camino a casa. Debió de pasar el día en el hotel con Marisol y luego se pasó media hora por la fábrica para que las secretarias lo vieran y confirmaran su coartada. La cena está lista, dijo. Tu filete favorito. Durante la cena hablaron de cosas cotidianas, como de costumbre. Eduardo habló de los problemas en el trabajo, quejándose del nuevo capataz de la fundición que tenía un control de calidad deficiente. Valeria escuchaba y asentía con la cabeza en los lugares adecuados, interpretando el papel de esposa atenta, pero sus pensamientos se centraban en algo totalmente distinto. ¿Y cómo va tu campaña electoral?, preguntó cortando la carne. ¿Qué tal el resultado? 72%. Lento pero creciente. Nada mal. Eduardo dio un sorbo a su vino. ¿Y ese competidor tuyo, cómo se llama? ¿Montes? ¿Es peligroso? Todavía no, pero es activo, sobre todo en los barrios obreros. Quizá debería hacer más apariciones públicas a tu alrededor, sugirió Eduardo, y Valeria casi se atragantó. Un matrimonio siempre causa buena impresión a los votantes. Estabilidad, valores tradicionales, todo lo que les gusta a los conservadores. Valeria apartó lentamente el tenedor. Eduardo se ofreció a mostrar una familia feliz a los votantes, mientras él la engañaba con una chica. El cinismo la sorprendió incluso a ella, acostumbrada a los juegos políticos y al compromiso. Ya veremos, respondió lo más tranquila posible. Hasta ahora puedo arreglármelas sin tu ayuda. Valeria se despertó a las 7:30 de la mañana, como de costumbre. Eduardo seguía dormido, vuelto hacia la pared. Fuera de la ventana lloviznaba, típico clima de marzo en Rosario, cuando el verano se convierte en otoño. Se levantó tranquilamente, se duchó y bajó a la cocina a preparar el desayuno. La conversación de ayer con Catalina no salía de su cabeza. Su amiga tenía razón. Seguir fingiendo ser una esposa feliz es humillante, pero Valeria aún no había decidido qué hacer. La confrontación directa podría convertirse en un escándalo que perjudicaría la campaña electoral. O tal vez, por el contrario, mostrará a los votantes que es una mujer fuerte que no se deja humillar. Eduardo bajó a las 8 de la mañana, ya vestido con traje de negocios. Le dio un beso en la mejilla, como siempre, bebió café y comió tostadas con mermelada. Hoy tengo una reunión importante con unos inversores de Buenos Aires, dijo mirando los mensajes de su teléfono. Puede que vuelva tarde. No me esperes despierta con la cena. Entendido. Valeria asintió y se sirvió un café. Buena suerte con las negociaciones. Eduardo volvió a besarla y se fue. Valeria se terminó el café y se preparó para ir a trabajar. Iba a ser un día ajetreado. Tenía que ultimar la aprobación del proyecto de viviendas y celebrar una reunión con representantes de pequeñas empresas. Mateo ya la esperaba en el despacho con los boletines matinales y los últimos documentos. Tenía el mismo aspecto de siempre, pulcramente vestido, concentrado, listo para trabajar. Buenos días, sí, señora Mendoza, le dijo, entregándole una carpeta. Anoche llegaron las últimas modificaciones del proyecto por parte del estudio de arquitectura. También hay programada una reunión con los miembros de la Asamblea Provincial a las 2. Valeria pasó los ojos por encima de los documentos, pero sus pensamientos estaban en otra cosa. Miró a Mateo y por primera vez se fijó en él como un hombre, no solo como un ayudante. Alto, delgado, con ojos atentos detrás de unas gafas finas. Inteligente, educado, unos 15 años más joven que ella. Seguramente tendría novia o incluso mujer. Mateo, dijo ella de repente, ¿tienes familia? Él levantó las cejas, sorprendido. No, señora Mendoza, no estoy casado. Tuve una novia en la universidad, pero rompimos hace 2 años.
¿Por qué rompieron? Ella quería irse a vivir a Europa y yo preferí quedarme aquí. Planes de vida diferentes. Valeria asintió. Así que eres libre. La idea le pareció inesperadamente atractiva. La jornada laboral transcurrió como un borrón. Valeria participó mecánicamente en reuniones, firmó documentos, respondió a las preguntas de los periodistas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las fotografías del sobre marrón. Por la noche ya tenía un plan. Mateo se dirigió a su ayudante hacia las 6. Tengo que ultimar los documentos electorales en casa. ¿Podrías ayudarme? En casa se está más tranquilo, sin distracciones. Por supuesto, señora Mendoza. ¿Qué tipo de documentación? El programa de desarrollo de pequeñas empresas. Necesitamos añadir números concretos y plazos. Mateo reunió los archivos necesarios y se dirigieron a su casa en 2 coches. De camino, Valeria paró en una licorería y compró una botella de buen vino tinto. Si era para vengarse de su marido, que lo hiciera bien. En casa se sentaron en el amplio salón junto a la mesa de centro. Valeria se puso un vestido de casa, no demasiado revelador, pero que realzaba su figura. Mateo se quitó la chaqueta, se aflojó la corbata y se remangó la camisa. ¿Quieres un café?, le ofreció Valeria. Gracias, pero es un poco tarde para tomar café. Mateo miró el reloj. Las 7:30. ¿Vino entonces? Tengo un excelente Malbec. Mateo dudó. Bueno, si tienes un poco, solo que después tengo que conducir. Valeria abrió la botella y sirvió el vino en copas. Empezaron a trabajar en los documentos, pero poco a poco la conversación se fue desviando de los temas de negocios. Mateo, ¿no te aburre trabajar conmigo?, preguntó Valeria, tomando un sorbo de vino. Inás Sortina, eres un abogado joven y con talento. Podrías abrir tu propio bufete o trabajar para una gran empresa. Me gusta lo que hago, respondió él, quitándose las gafas y limpiando los cristales. El trabajo municipal te da la oportunidad de ayudar de verdad a la gente. En el sector privado todo gira en torno al dinero. Noble. Valeria sonrió. ¿Y la vida privada? ¿No hay nadie en absoluto? Mateo se sonrojó. Hay algunas chicas que conozco, pero nada serio. El trabajo me ocupa mucho tiempo. Ya veo, yo tengo el mismo problema. Valeria dejó el vaso a un lado y le miró atentamente. Mateo, ¿puedo ser sincera contigo? Por supuesto, señora Mendoza. Tengo problemas en mi familia. Problemas serios. Se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. Fuera de la ventana lloviznaba. Las hojas de los árboles del jardín amarillaban. Descubrí que mi marido me engañaba. Durante 6 meses. Con una chica de la mitad de mi edad. Mateo dejó a un lado sus papeles y se levantó también. Lo siento, señora Mendoza, es duro. 20 años de matrimonio, Mateo. 20 años siendo su fiel esposa, apoyando sus negocios, ayudándole a construir su carrera. Y él le tembló la voz. Me llama vieja bruja delante de su amante. Mateo se acercó y le tocó suavemente el hombro. Valeria, ¿puedo llamarte por tu nombre? Eres una mujer preciosa. Tu marido es un tonto si no aprecia lo que tiene. Ella se volvió hacia él. La distancia entre ellos era muy pequeña. Valeria vio la sincera simpatía en sus ojos, y eso la conmovió más de lo que podrían hacerlo las palabras. Gracias. Realmente necesito apoyo en este momento. Siempre estoy dispuesto a ayudar, dijo Mateo en voz baja. En lo que pueda. Valeria se acercó. Ahora había unos centímetros entre ellos. Sintió su respiración. Lo vio tragar saliva nervioso. Mateo, susurró. Me siento tan sola. Él no contestó, pero tampoco se apartó. Valeria se puso de puntillas y lo besó. Al principio con suavidad, casi inocentemente. Mateo se quedó inmóvil un segundo y luego le devolvió el beso. Le rodeó la cintura con los brazos y tiró de ella para acercarla. Se besaron larga y apasionadamente. Valeria sintió un deseo despertar en ella que no había estado allí en meses. Mateo fue suave pero insistente. Sus manos se deslizaron por su espalda y sus labios buscaron su boca con avidez. Valeria, susurró, rompiendo el beso. ¿Estás segura? No quiero que te arrepientas. Estoy segura, respondió ella mirándole a los ojos. Mi marido no siente la necesidad de serme fiel. ¿Por qué debería hacerlo yo? Volvieron a besarse, aún más apasionadamente. De repente se oyó un portazo en el pasillo. Valeria,
ya estoy en casa. Sonó la voz de Eduardo. Se separaron de un salto. Mateo se ajustó rápidamente la camisa y la corbata. Valeria se alisó el pelo. Pero era demasiado tarde. Eduardo apareció en la puerta del salón con un ramo de rosas rojas en las manos. Se detuvo como un pasmarote al ver la escena que tenía delante. Valeria estaba de pie contra la pared, con el pelo revuelto y los labios enrojecidos por los besos. Mateo estaba a su lado, con la camisa arrugada y las gafas apartadas. Había 2 copas de vino sobre la mesita y papeles desordenados por todas partes. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Eduardo en voz baja pero amenazadora. Un ramo de rosas cayó al suelo. Estábamos trabajando, dijo Valeria, intentando hablar con calma. En los documentos electorales. ¿Trabajando? Eduardo dio un paso adelante, con el rostro ensombrecido por la ira. ¿Con vino y besos? Mateo intentó decir algo, pero Eduardo no le dejó ni una palabra. «Fuera de mi casa», gritó. «Ahora mismo. Y no vuelvas a asomar la cara por mi mujer». «Eduardo, cálmate», le pidió Valeria. «¿Que me calme?». Se volvió hacia ella, con los ojos encendidos de rabia. «¿Pillo a mi mujer con su amante en mi propio salón y me pides que me calme?». Mateo recogió rápidamente sus papeles y se dirigió a la salida. «Señora Mendoza, lo siento», murmuró. «No era mi intención». «¡Fuera!», gritó Eduardo. «Y si le cuentas esto a alguien, te destruiré». Mateo cogió su chaqueta y salió corriendo de la casa. La puerta principal se cerró de golpe. Valeria y Eduardo se quedaron solos. «20 años de matrimonio», dijo Eduardo, respirando con dificultad. «20 años. Y me engañas con un chico». Valeria se acercó despacio a la mesita y se terminó la copa de vino. Ahora que se le había pasado el shock, se sentía extrañamente tranquila. «¿Con un chico?», interrumpió. «¿Y con quién me has estado engañando durante 6 meses?». Eduardo se quedó helado. «¿De qué estás hablando?». Valeria fue al dormitorio y volvió con un sobre marrón. Dejó las fotografías sobre la mesita. «Marisol Hernández, 24 años, secretaria de tu fábrica», dijo con calma. «Una chica preciosa. Es una pena que te cueste 50,000 pesos por 6 meses». Eduardo palideció al ver las fotos. «¿De dónde has sacado esto?». «Eso no importa. Lo que importa es que eres un mentiroso y un hipócrita. Te acuestas con una chica durante 6 meses. Te gastas nuestro dinero en ella. Me llamas bruja y luego te molesta que te engañe. Eso es diferente». Eduardo cogió una de las fotos. «Es solo la debilidad de un hombre. Y trajiste una amante a nuestra casa». «¿La debilidad de un hombre?». Valeria se rió. «Es una forma muy cómoda de decirlo. Así que tú puedes engañar, pero yo no. Yo soy un hombre. Tenemos necesidades diferentes». «Cállate», dijo Valeria en voz baja, pero tan fríamente que Eduardo retrocedió. «No te atrevas a justificar tu cerdismo con la biología. No eres más que un vulgar traidor al que han pillado en una mentira». Eduardo miró confuso las fotos. En una aparecía besando a Marisol a la salida de su coche. En la otra salían del hotel cogidos de la mano. «¿Qué vas a hacer?», preguntó por fin. «Pedir el divorcio. Mañana mismo». «Valeria, espera. Podemos discutir todo, encontrar un compromiso. Piensa en tu carrera. Un divorcio antes de las elecciones. Deberías haber pensado en tu carrera cuando te paseabas a escondidas por los hoteles con tu secretaria», le interrumpió Valeria. «Es demasiado tarde para pensar en las consecuencias». Eduardo guardó silencio unos minutos, reflexionando sobre la situación. Luego levantó la cabeza. «Está bien. Si quieres el divorcio, consíguelo. Pero me quedaré con todo lo que poseo legalmente. Llévatelo. No quiero nada de ti. Ya veremos». Eduardo se dirige a las escaleras. «Hago las maletas y me voy. No viviré más en esta casa». Valeria se sentó en el sillón y se sirvió más vino. Se oyeron ruidos en el piso de arriba. Eduardo estaba metiendo algo en la maleta, golpeando las puertas de los armarios. Media hora más tarde bajó con una gran bolsa de deporte. «Me quedaré con Carlos», dijo, refiriéndose a su hermano pequeño. «El abogado se pondrá en contacto contigo mañana». «Bien». Eduardo se quedó en la puerta del salón como si quisiera añadir algo, pero luego se marchó sin más. La puerta principal se cerró de golpe, el coche arrancó y se oyó el sonido del motor alejándose. Valeria se quedó sola en la casa grande. Recogió las fotos desperdigadas, guardó los vasos, recogió un ramo de rosas del suelo. Hermosas flores, probablemente caras. Se preguntó para quién las había comprado.
para ella o para Marisol. O iba a regalárselas a su amante, pero luego cambió de idea y decidió pagarle a su mujer. Valeria tiró el ramo a la papelera y sacó el teléfono. «Katy», dijo cuando contestó su amiga, «¿podemos hablar?» «Por supuesto. ¿Qué te pasa? Suenas extraña». Eduardo se fue de casa. «Estamos divorciados, quiero decir, divorciados». Se hizo el silencio en el teléfono. «Dios mío, Valeria, ¿qué ha pasado? Es una larga historia. ¿Puedes venir? No quiero estar sola». «Voy para allá, 20 minutos». Catalina llegó con una botella de tequila y una bolsa de helado. «La cura universal para un corazón roto», explicó besando a su amiga. «Alcohol y dulces». Se sentaron en la cocina y Valeria habló de todo. De Mateo, del beso, del regreso de Eduardo, del escándalo y de su partida. «¿Besaste a tu asistente?» Catalina miró a su amiga con admiración. «Valeria, estoy orgullosa de ti. Por fin has hecho algo por ti. Fue una estupidez. Va a ser vergonzoso en el trabajo. No es nada. Es un hombre adulto. Sabe lo que hace. Y Eduardo tuvo lo que se merecía. Mañana se desata el infierno. Abogados, división de bienes, chismes del pueblo. Lo superaremos. Lo principal es que ya no vivirás con un traidor». Catalina se quedó a pasar la noche. Se sentaron en la cocina hasta las 2 de la mañana, bebiendo tequila y haciendo planes para el futuro. Valeria se sintió libre por primera vez en muchos meses. Por la mañana le esperaba un nuevo día y una nueva vida. El abogado de Eduardo resultó ser un profesional de alto nivel. Un anciano de bigote cano y ojos fríos que conocía los entresijos del derecho de familia. El doctor Jerónimo Salinas llevó el caso como si no se tratara de un divorcio, sino de una importante transacción comercial. Exigió una indemnización por daños morales, aludió a la infidelidad de Valeria e insistió en que ella no tenía derecho a una parte igual de los bienes. Valeria contrató a su propia abogada, la joven pero ambiciosa Patricia Rocas, especializada en divorcios de mujeres y con fama de luchadora implacable. El primer encuentro en el juzgado indicó que el proceso sería largo y desagradable. «Su cliente engañó a su marido en el domicilio familiar», dijo Salinas al juez. «Eso es un incumplimiento del deber conyugal que debe tenerse en cuenta en la división de bienes». «Mi cliente engañó a su mujer 6 meses antes del incidente», replicó Patricia. «Tenemos pruebas fotográficas y registros telefónicos. Además, gastaba dinero de la familia para mantener a su amante». El juez Mario Esteban parecía cansado el segundo día de juicio. Valeria le entendía. En estos casos no solían faltar las acusaciones mutuas y los trapos sucios. El juicio se prolongó durante 3 semanas. Todos los días Valeria acudía al juzgado, escuchaba las declaraciones de los testigos e intentaba mantener la dignidad cuando el abogado de Eduardo describía con detalle su relación con Mateo. Los periódicos locales estaban encantados de cubrir el escandaloso divorcio de un político famoso, aunque intentaban observar la decencia. El momento más desagradable fue el testimonio del propio Eduardo. Juró que amaba a su mujer y que estaba dispuesto a perdonar la única traición, pero ella supuestamente se negó a reconciliarse. Habló de Marisol como de una aventura casual que ya había terminado. «Cometí un error», dijo mirando directamente al juez, «pero estaba dispuesto a volver con mi familia y empezar de nuevo». Mi mujer optó por el divorcio. Valeria apretó los puños al escuchar aquella mentira. Eduardo parecía sincero y arrepentido, la imagen perfecta de un hombre llevado a la desesperación. Si no supiera la verdad, ella misma le habría creído. Mateo fue llamado al juzgado como testigo. Valeria vio lo nervioso que estaba mientras respondía a las preguntas de los abogados. Salinas intentó presentarlo como un seductor que aprovechó una crisis familiar para acostarse con su jefe. ¿Planeaba intimar cuando llegó a casa de la señora Mendoza?, preguntó el abogado. «No, estábamos trabajando con documentos», contestó Mateo ruborizándose. «Pero no rechazaste el beso». «Ya». Fue espontáneo. ¿Espontáneo? ¿Un hombre de 28 años que no controla sus impulsos? Patricia se opuso a las preguntas capciosas, pero el daño estaba hecho. A ojos del juez y de los presentes, Mateo parecía un joven arribista que había seducido a una jefa casada. Valeria se sintió culpable por haberle arrastrado a esta historia. Después de la vista,
Quiso hablar con él, pero Mateo evitó las conversaciones personales y se mantuvo estrictamente oficial. La decisión del tribunal fue un compromiso. Valeria recibió la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente: una casa, dinero en cuentas bancarias y acciones en varias empresas. Eduardo siguió siendo el propietario de la planta metalúrgica, que formalmente le pertenecía antes del matrimonio, pero que se amplió considerablemente a lo largo de los años de vida familiar. $500,000, dijo Patricia, tras conocerse la decisión. No está mal por 3 semanas de trabajo. Puedes empezar tu nueva vida. Valeria asintió. Era dinero suficiente para vivir, pero lo importante era que por fin se había librado de Eduardo. No más fingimientos, no más mentiras, no más tardes esperando a que su marido pasara tiempo con su amante. Inmediatamente después del divorcio, se puso a trabajar. Las elecciones a la alcaldía estaban fijadas para noviembre, 7 meses para prepararse. El índice de popularidad bajó ligeramente por el escándalo del divorcio. Los votantes conservadores no aprobaban la vida personal de la candidata, pero Valeria esperaba compensarlo con activismo. Se reunía con los vecinos 3 o 4 veces por semana, viajaba a todos los distritos de la ciudad y escuchaba quejas y sugerencias. Prestó especial atención a los barrios del sur, donde la valoración era especialmente baja. El barrio de Ciénaga era uno de los más problemáticos de Rosario. En él viven obreros, jubilados, familias numerosas, gente con dificultades para llegar a fin de mes. Las calles estaban en pésimas condiciones. El alumbrado público funcionaba de forma intermitente y el transporte público era irregular. Señora Mendoza, se le acercó una anciana después de una de sus reuniones. Lleva 3 años prometiendo construir una nueva escuela. ¿Cuándo podrán por fin nuestros hijos estudiar en condiciones normales? Valeria comprende el escepticismo de la gente. Los políticos prometen mucho antes de las elecciones y luego se olvidan de sus palabras, pero ella estaba decidida a cambiar las cosas. Señora Gabriela, las obras empezarán el próximo enero, respondió. Ya tenemos el proyecto y el terreno. La financiación ha sido aprobada por el ayuntamiento. ¿Y si no gana las elecciones? Entonces entregaré todos los materiales al nuevo alcalde y controlaré el cumplimiento de las promesas como una ciudadana más. La gente apreciaba esa franqueza. Valeria sintió que su credibilidad crecía poco a poco. Mateo siguió trabajando como su ayudante, pero la relación entre ellos pasó a ser estrictamente profesional. Ya no se quedaba hasta tarde, no se ofrecía a ayudar en asuntos personales. Mantenía las distancias. Valeria le comprendía. El escándalo había dañado la reputación de ambos, y era mejor no dar pie a nuevos chismorreos. Los meses pasaron volando. La calificación crecía sin prisa, pero sin pausa. Valeria aprobó varios proyectos importantes. Consiguió dinero para reparar carreteras. Abrió 2 nuevas guarderías. Los medios de comunicación locales empezaron a escribir sobre ella de forma más favorable, destacando su profesionalidad y eficacia. En septiembre, a 2 meses de las elecciones, se produjo un acontecimiento que podría haber sido el triunfo de su campaña. Valeria consiguió financiación federal para la construcción de un nuevo hospital en el barrio sur de la ciudad. Era una victoria importante. El hospital costaría 15 millones de pesos y crearía 1,000 puestos de trabajo. Ese día celebraba una reunión sobre la construcción de una nueva escuela en Ciénaga. Arquitectos, contratistas y representantes de la Asociación de Padres y Maestros estaban reunidos en una sala de conferencias. Estaban discutiendo los últimos detalles del proyecto: un gimnasio, una biblioteca, un laboratorio informático. Empezaremos las obras en enero, dice Valeria mostrando los planos. La fecha límite es agosto del año que viene. A principios de curso, los niños podrán estudiar en el nuevo edificio. Los padres hacían preguntas, los arquitectos explicaban los aspectos técnicos. El ambiente era de trabajo y optimismo. Valeria se sintió satisfecha. Se cumpliría otra promesa. Llamaron a la puerta. La secretaria asomó la cabeza por el pasillo. Señora Mendoza, tiene visita. Dice que es urgente. Ya casi hemos terminado, contestó Valeria. Que espere 10 minutos. Insiste en que es urgente. Valeria se disculpó con los participantes en la reunión y salió a la recepción. En la ventanilla estaba Eduardo, con un traje caro, un nuevo corte de pelo y un reloj a la moda. Había envejecido un poco en 6 meses, pero parecía contento de la vida. ¿Qué desea?,
Preguntó Valeria con frialdad. A hablar, en privado. Lo condujo a su despacho y cerró la puerta. Habla rápido. Estoy en una reunión. Eduardo se sentó en la silla frente a su escritorio. Puso la pierna sobre la de ella. Estaba seguro de sí mismo, incluso arrogante. Tengo noticias, dijo con una sonrisa. Buenas noticias. Me caso. Enhorabuena. Con Marisol, supongo. Sí, claro. Dentro de un mes. La boda será en el Hotel Grand Palace. 500 invitados. El mejor restaurante de la ciudad. Valeria se encogió de hombros. ¿Qué gano yo? Casarme con un extraterrestre. La boda costará $200,000, continuó Eduardo todavía sonriente. Muy caro para el dueño de una acería, sobre todo después de que la exmujer le demandara por la mitad de la propiedad. ¿A qué viene eso? Al hecho de que tú pagarás esta boda. Valeria se echó a reír. ¿Has perdido completamente la cabeza? ¿Por qué tengo que pagar tu boda con tu amante? Eduardo sacó su teléfono del bolsillo de la chaqueta y le enseñó la pantalla. La foto mostraba a Valeria besando a Mateo en su salón. Tengo muchas fotos como esa, dijo con calma. De muy buena calidad, y también el vídeo de aquella noche. ¿De dónde? Valeria sintió un escalofrío en el estómago. De las cámaras de seguridad de la casa. ¿Has olvidado que las instalé hace 2 años, después de que robaran al vecino? El sistema graba todo lo que ocurre en el salón. Valeria recordó las pequeñas cámaras en las esquinas del salón, camufladas como elementos decorativos. La verdad es que se había olvidado de ellas. ¿Qué quieres? $200,000 para mi boda. Eduardo guardó el teléfono, a cambio de silencio. ¿Y si me niego? Mañana por la mañana, el redactor jefe de La Capital tendrá historias muy interesantes. Una política engañando a su marido con un joven ayudante en su propia casa. Detalles delicados, fotos, video. ¿Te imaginas los titulares? Valeria se quedó en silencio, reflexionando sobre la situación. Un escándalo a 2 meses de las elecciones destruiría su carrera. Los votantes no perdonarían semejante desgracia. Todos los años de trabajo, todos los proyectos, todos los planes, todo se iría al traste. Eres un cabrón, dijo en voz baja. Soy realista. Tengo lo que necesitas, dijo en voz baja. Tú tienes lo que yo necesito, dinero, un intercambio justo. ¿De dónde voy a sacar $200,000? Vende la casa o pedir un préstamo garantizado. No es asunto mío cómo lo encuentres. Eduardo se levantó y se dirigió a la puerta. Te daré una semana para pensarlo. Espero una respuesta el próximo jueves. El dinero se ingresará en la cuenta del restaurante como anticipo del banquete. ¿Y me garantiza que mantendrá su palabra? Mi palabra de caballero, sonrió Eduardo. Después de la boda no tendrá sentido chantajearte. Encontraré otras formas de entretenerme. Cuando la puerta se cerró, Valeria se hundió en una silla. Le temblaban las manos de rabia e impotencia. Eduardo la había superado. Sabía lo de las cámaras, había montado deliberadamente el escándalo para sacar los trapos sucios, y ahora exigía un pago por su silencio. Intentó volver a la reunión, pero no podía concentrarse. Los arquitectos hablaban de cimientos y tejados, y las palabras de Eduardo le rondaban por la cabeza. $200,000 o el fin de su carrera. Después de la reunión, Valeria canceló todos los encuentros y se dirigió al restaurante La Estación para encontrarse con Catalina. Su amiga ya la esperaba en una mesa de la esquina, estudiando el menú. «Tienes muy mal aspecto», le dijo Catalina cuando Valeria se sentó frente a ella. «¿Qué ha pasado esta vez?» Valeria le contó la visita de Eduardo y sus exigencias. Catalina escuchaba en silencio, pero su rostro se ensombrecía con cada palabra. «Ese cabrón podrido», exhaló por fin. «Primero engaña, luego chantajea. ¿No tiene conciencia?» Parece que no. Valeria pidió un whisky doble para el camarero. «No sé qué hacer, Katy. Si estas fotos llegan a la prensa, soy un muerto político. Y si pagas, serás su rehén. Se dará cuenta de que el chantaje está funcionando y exigirá más. Entonces se acabó. 20 años de trabajo para nada». Catalina negó con la cabeza. «No te rindas antes de tiempo. Tiene que haber una salida». «¿Cuál?» «Tiene un video, Katy. Un video de mí besando a Mateo. En el contexto de una campaña, es letal. ¿Y si lo demandamos por chantaje? Su palabra contra la mía. Además, él tendría pruebas de infidelidad y yo solo tendría acusaciones». Se sentaron en silencio, sorbiendo vino.
En el restaurante sonaba música tranquila, parejas y grupos de amigos cenaban en mesas vecinas. Vida ordinaria que transcurría mientras el mundo de Valeria se desmoronaba. ¿Sabes qué?, dijo Catalina. Quizá deberíamos dejar la política. En serio, eres joven, guapa, tienes talento. Ya encontrarás otro uso para tus habilidades. Valeria negó con la cabeza. No puedo. Esta es mi vida, Katy. Todo por lo que he trabajado estos últimos años. La escuela de Ciénaga, el nuevo hospital, los proyectos de desarrollo de la ciudad. Si me voy, Montes se convertirá en alcalde y enterrará todos mis planes. Mejor irme con dignidad que destruido por el escándalo. Valeria se terminó el whisky y miró por la ventana. Afuera se encendían las luces del atardecer. La ciudad vivía su vida. En algún lugar los niños daban clase en las estrechas aulas de la vieja escuela. En algún lugar los enfermos hacían cola en un hospital abarrotado. En algún lugar los trabajadores volvían a casa por carreteras rotas. Todas estas personas esperaban un cambio, y ella está dispuesta a traicionarlos por el chantaje de su exmarido. Déjame pensarlo hasta mañana, dijo. Quizá encuentre una solución. Pero en el fondo Valeria ya sabía la respuesta. Eduardo había ganado la partida. Todo lo que ella tiene que hacer es elegir una manera de derrotarle. Valeria pasó la noche en vela reflexionando sobre la situación. Por la mañana la decisión estaba tomada. No pagará ni un peso a Eduardo, pero tampoco puede permitirse el escándalo. Solo había una salida: dejar la política antes de que se hicieran públicos los trapos sucios. A las 7 de la mañana llamó a su secretaria y le pidió que convocara una rueda de prensa de urgencia para las 11. Luego se puso en contacto con sus jefes de campaña y les avisó del importante anuncio. Mateo llegó al despacho antes de lo habitual, al parecer intuyendo que algo iba mal. «Señora Mendoza, ¿qué ocurre?», le preguntó al ver su rostro sombrío. La secretaria está hablando de una rueda de prensa urgente. Valeria le miró atentamente. En los meses transcurridos desde el escándalo, Mateo se había vuelto más reservado, pero ella vio en sus ojos la misma simpatía y voluntad de ayudar. «Mateo, dejo la campaña», dijo sin rodeos. «Hoy anunciaré mi retirada de la política». Se puso pálido. «¿Pero por qué? Lo estás haciendo bien. Tu rating crece, los proyectos se desarrollan». «Circunstancias personales. No puedo explicarlo en detalle». «¿Es por mí? ¿Por aquella noche?». Valeria negó con la cabeza. «No asumas responsabilidades innecesarias. La decisión se ha tomado definitivamente». Mateo quiso protestar, pero ella ya había salido del despacho para preparar la rueda de prensa. El salón de actos del ayuntamiento estaba lleno de periodistas. Habían acudido representantes de los principales periódicos y cadenas de televisión de Rosario, así como corresponsales de los medios de comunicación federales. Todos se dieron cuenta de que una rueda de prensa de urgencia, a 2 meses de las elecciones, significaba algo serio. Valeria entró en la sala con un estricto traje negro, sin una sonrisa. Se sentó en la mesa del presidium y extendió ante ella el texto preparado de la declaración. «Buenas tardes», comenzó, mirando a las cámaras. «Me he reunido aquí para hacer un importante anuncio sobre mi participación en las próximas elecciones a la alcaldía de Rosario». Se hizo el silencio en la sala. Los periodistas se prepararon para tomar notas. «Después de muchas deliberaciones y consultas con mi familia, he decidido poner fin a mis actividades políticas», continuó Valeria, tratando de mantener el tono tranquilo. «Por motivos personales y familiares, retiro mi candidatura a la alcaldía y dimito como concejal». La sala estalló en preguntas. Los periodistas levantan la mano y gritan sus preguntas. Valeria levantó la mano, pidiendo silencio. «Estoy dispuesta a responder a algunas preguntas, pero les ruego que comprendan que algunos temas son personales». El primero en levantarse fue el corresponsal de la capital, un joven con gafas al que Valeria conocía desde hacía varios años. «Señora Mendoza, ¿su decisión está relacionada con su reciente divorcio? ¿O hay otras razones?». «El divorcio finalizó hace 6 meses», respondió Valeria. «Mi decisión se debe a la necesidad de dedicar más tiempo a asuntos personales y replantearme mis prioridades vitales». «Pero tu rating está creciendo. Los votantes apoyan tus iniciativas», insistió la periodista. «¿Por qué te vas ahora?». «La política exige dedicación plena. Ahora no puedo garantizar esa dedicación a los votantes». Levantó la mano el corresponsal de un canal de televisión local. «¿Tiene planes de volver a la política en el futuro?».
no en un futuro próximo. Quiero dedicarme a otros proyectos, quizá en educación o trabajo social. ¿Y sus proyectos actuales? Preguntó un representante de la emisora de radio. ¿Una escuela en Escienaga? ¿Un nuevo hospital? Era una pregunta dolorosa. Valeria guardó silencio unos segundos. Entregaré todos los materiales y documentos al nuevo ayuntamiento. Espero que mis colegas sigan trabajando en estos importantes proyectos. Señora Mendoza, se levantó un anciano periodista de las últimas filas. Hay rumores de que su exmarido la está presionando. ¿Puede comentar algo al respecto? A Valeria se le aceleró el pulso. ¿Alguien sabe ya lo del chantaje? Es un rumor absurdo, respondió lo más tranquila posible. Mi exmarido y yo mantenemos relaciones civilizadas. Mi decisión no tiene nada que ver con él. Las preguntas continuaron durante otros 20 minutos. Los periodistas intentaron averiguar las verdaderas razones de su marcha, pero Valeria eludió con maestría las respuestas directas. Finalmente, agradeció a todos su atención y abandonó la sala. Mateo la esperaba en el pasillo con una carpeta de documentos. Señora Mendoza, tengo algo que decirle, dijo en voz baja. Entraron en su despacho. Mateo cerró la puerta y se volvió hacia ella. Sé lo que ha pasado, dijo. Tu exmarido me llamó anoche. ¿Qué? Valeria se quedó helada. ¿De qué hablaba? Amenazó con publicar material comprometedor si no pagabas su boda. Dijo que tenía un vídeo de aquella noche en tu casa. Valeria se hundió en una silla. No quería meterte en esto, Mateo, pero ya lo has hecho, y no voy a dejar que ese cabrón arruine tu carrera por mi culpa. ¿Qué quieres decir? Mateo sacó unos documentos de una carpeta. Me he pasado toda la noche revisando los archivos de contratación de la ciudad de los últimos años, y encontré algo interesante. Le puso delante una copia impresa de un contrato de hace 5 años. Suministro de acero estructural para el puente sobre el río Paraná. El contratista es Steel del Sur, propiedad de Eduardo Ramírez. El monto del contrato es de 3 millones de pesos. Valeria tomó el documento y recorrió el texto con la mirada. Se acordaba de este contrato. En aquel entonces había formado parte de la comisión de compras de la ciudad y había firmado muchos papeles. ¿Qué tenía este de especial? Está sobrevalorado en 1,5 veces el precio de mercado, explicó Mateo. Lo comparé con contratos similares en otras ciudades. Además, hay serias dudas sobre la calidad del metal entregado. Valeria recordó aquella época. Eduardo había buscado activamente contratos municipales entonces, diciendo que ayudaría a expandir el negocio. Ella, como esposa, naturalmente apoyaba sus ofertas a la comisión. ¿Cree que fue una trama de corrupción? Bastante seguro. Mira los certificados de calidad del metal. Todos firmados por el mismo experto que abandonó el país un año después. Y el año pasado hubo que reparar parcialmente el puente por defectos estructurales. Valeria estudió los documentos y el panorama se fue aclarando. Eduardo recibió un contrato inflado, suministró metal de calidad inferior, y unos años más tarde los problemas salieron a la luz. Si es cierto, es un delito grave, afirma. Corrupción y fraude. Artículos 174 y 176 del Código Penal. Hasta 8 años de cárcel. Valeria se lo pensó un momento. Si demandas a Eduardo, podría ser un contraataque contra su chantaje. Pero hay un problema. Mateo, yo también firmé esos documentos. Técnicamente, soy cómplice. Sí, pero estabas actuando en el cumplimiento del deber sin saber sobre el fraude. Como mucho, te enfrentas a una sentencia suspendida por negligencia. Pero su exmarido... Valeria se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, los periodistas se marchaban tras la rueda de prensa, comentando la sensacional noticia. Por la tarde, todo el país sabrá de su retirada de la política. ¿Dónde puedo encontrar un buen abogado penalista? Preguntó. El doctor Fabián Ignacio Moreno, respondió Mateo sin dudarlo. El mejor de la ciudad. El despacho está en la calle Córdoba, edificio 123. Valeria cogió los documentos y la bolsa. Gracias, Mateo. Has sido de gran ayuda. Señora Mendoza. Valeria, dijo llamándola por su nombre de pila por primera vez en meses. Quiero que sepas que no me arrepiento de nada. De lo de aquella noche, quiero decir. Ella lo miró cálidamente. Yo tampoco me arrepiento. Pero ahora tenemos cosas más importantes de las que ocuparnos. El despacho del abogado Fabián Moreno estaba en un viejo edificio del centro de la ciudad.
Una anciana secretaria hizo pasar a Valeria al despacho, una espaciosa habitación con estanterías que iban del suelo al techo y un enorme escritorio de roble. El doctor Moreno parecía un hombre de unos 55 años, con el pelo canoso y ojos penetrantes. Su traje era caro pero no ostentoso, y sus modales daban la apariencia de un hombre acostumbrado a tratar con clientes serios. Señora Mendoza, dijo levantándose de la mesa, me han enterado de su solicitud esta mañana. Francamente, me ha sorprendido. Doctor Moreno, tengo un caso para usted que puede explicar mi decisión. Valeria contó toda la historia, desde el divorcio hasta el chantaje de Eduardo. Mostró los documentos del puente, explicó su papel en el comité de contratación. El abogado escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Es un caso interesante, dijo finalmente, dejando los documentos a un lado. Si las pruebas concuerdan, tenemos un caso sólido de corrupción y fraude. ¿Qué posibilidades tengo? En cuanto a la causa penal contra su exmarido, muy buenas. 50% por encima del precio de mercado, certificados falsificados, los problemas posteriores con el puente. Todo eso son pruebas sólidas. Y en cuanto a mí, puede obtener una sentencia suspendida como cómplice de negligencia. Pero si cooperas con la investigación, el castigo será mínimo. Valeria consideró la oferta. Interponer una demanda significaba un nuevo escándalo, tal vez incluso mayor que el asunto Mateo. Pero era una forma de contraatacar. ¿Cuánto tiempo llevaría la investigación? Con pruebas sólidas, de 3 a 4 meses antes del juicio. Tal vez menos si el acusado acepta un acuerdo. ¿Y si trata de usar suciedad en mi contra? No se sostendrá en los tribunales. El chantaje es un delito separado que solo empeorará su situación. Valerie ha tomado su decisión. Presenta una demanda, inmediatamente. El doctor Moreno asintió. Necesitaré unos días para preparar los documentos y reunir pruebas adicionales. También tendré que traer a expertos independientes para que evalúen la calidad del metal. Haga lo que tenga que hacer. El dinero no es problema. Yo lo haré. Pero te das cuenta de que una vez que presentas una demanda, no hay vuelta atrás, ¿verdad? Es una acusación seria contra un hombre poderoso. Me doy cuenta de eso. Pero él empezó esta guerra primero. Valeria firmó el contrato con el abogado y salió del despacho. Fuera estaba oscureciendo. Las farolas estaban encendidas. Caminó despacio por las calles familiares, pensando en lo que había pasado. Por la mañana era una política con grandes perspectivas. Por la tarde era una ciudadana que se preparaba para una batalla judicial con su exmarido. En casa, se sirvió un poco de vino y sacó el teléfono. Marcó el número de Eduardo. Él contestó tras unos pitidos. Valeria, me alegro de saber de ti. Espero que llames para informar de una transferencia de dinero. Te llamo para decirte que no habrá dinero, dijo con calma. Paga tú misma tu boda. Hubo una pausa. ¿Estás segura? Mañana por la mañana todo el pueblo verá unas fotos muy interesantes. Publica lo que quieras. A mí me da igual. ¿Qué? Eduardo no esperaba una reacción así. Pero tu carrera. Hoy he dejado la política. ¿No has visto las noticias? La pausa era ahora más larga. ¿Renunciar? ¿Por qué? Por motivos familiares. Valeria repitió sus propias palabras con sorna. Por cierto, mañana mi abogado te demanda por el puente sobre el Paraná. ¿Recuerdas aquel contrato de hace 5 años? ¿Qué puente? ¿De qué estás hablando? Los 3 millones de pesos que robaste del presupuesto municipal. El metal de calidad inferior que casi causó el colapso del puente. Los certificados de calidad falsos. Eduardo guardó silencio durante tanto tiempo que Valeria se preguntó si se había cortado la conexión. No puedes demostrar nada, dijo por fin, pero su voz sonaba insegura. Ya veremos. Tengo todos los documentos y un abogado muy bueno, y tienes una semana para preparar tu detención. Valeria, espera. Apagó el teléfono y lo desconectó. Que Eduardo aguantara una noche de suspense como ella. Valeria terminó su vino y se fue a la cama. Por primera vez en muchos días, durmió profundamente. Mañana empezaba un nuevo juego, y esta vez ella dictaría las reglas. Habían pasado 4 meses desde la presentación de la demanda. La investigación había funcionado con rapidez y eficacia. El doctor Moreno había acertado en cuanto a la gravedad de las pruebas. Un examen independiente confirmó la mala calidad del metal utilizado en la construcción del puente. Un experto metalúrgico de Buenos Aires
Concluyó que la resistencia de la estructura era un 30% inferior a la declarada en los certificados. Las investigaciones posteriores revelaron toda una trama de fraude. Eduardo no solo había inflado los precios, sino que había utilizado chatarra en lugar de acero de calidad, y los certificados de calidad habían sido falsificados. El experto que los firmó resultó ser un testaferro que desapareció sin dejar rastro un año después del trato. Valeria pasó esos meses en tensa expectación. Tras dejar la política, se sintió desolada. Los días se alargaban lentamente, sin el trabajo habitual ni las reuniones con los electores. Leía libros, viajaba, se reunía con amigos, pero nada podía llenar el vacío. Mateo siguió trabajando para el ayuntamiento, pero ahora con un nuevo liderazgo. Llamaba a Valeria con regularidad, poniéndola al corriente de los avances de la investigación y del estado de sus antiguos proyectos. Por desgracia, la construcción de la escuela de Cienaga había sido congelada por la nueva administración debido a la falta de fondos. Catalina apoyó a su amiga lo mejor que pudo, pero incluso ella se dio cuenta de que Valeria estaba atravesando un momento difícil en su vida. Dejar la política fue duro, sobre todo cuando Alejandro Montes ganó la alcaldía y empezó a cancelar muchas de las iniciativas de Valeria. Eduardo, por su parte, intentó presionar a los testigos y ocultar las huellas del crimen. Contrató a los mejores abogados, sobornó a peritos, difundió rumores de que Valeria estaba vengando su divorcio, pero las pruebas eran demasiado sólidas y la investigación avanzó inexorablemente hacia su conclusión lógica. Una semana antes del juicio, Eduardo hizo un último intento de negociación. Envió a Valeria una carta a través de su abogado con una propuesta de acuerdo. Estaba dispuesto a reembolsar los daños al presupuesto municipal a cambio de retirar los cargos. Valeria se negó. Era demasiado tarde para negociar. La vista judicial estaba prevista para las 10 de la mañana del martes. El Juzgado Central de Rosario, un imponente edificio neoclásico, estaba abarrotado de periodistas y curiosos. El caso había sido ampliamente publicitado como el juicio del siglo. Ex-cónyuges resolviendo sus diferencias en la sala del tribunal. Valeria llegó al juzgado a las 10:30. Llevaba un estricto traje azul oscuro y un mínimo de joyas. Junto a ella estaba el doctor, moreno con un maletín lleno de documentos. Los periodistas les recibieron en la entrada, pero Valeria no respondió a ninguna pregunta. Eduardo apareció unos minutos más tarde, acompañado por un equipo de abogados dirigidos por el doctor. Salinas. Parecía seguro de sí mismo, incluso desafiante. Traje italiano caro, gemelos de oro, sonriendo a las cámaras. Al parecer seguía confiando en que el dinero y los contactos le ayudarían a salirse con la suya. A su lado caminaba Marisol con un vestido rojo brillante. Parecía nerviosa, arreglándose constantemente el pelo y evitando las miradas de los periodistas. La boda estaba fijada para el próximo fin de semana. Las invitaciones ya se habían enviado y el restaurante estaba reservado. La sala 3 estaba llena. En las primeras filas se sentaban familiares y amigos de las partes, seguidos de periodistas y curiosos. Valeria se sentó junto a su abogado en la mesa del demandante. Eduardo y su equipo de defensa se sentaron enfrente. A las 10:00, el juez Patricio Ramos entró en la sala. Anciano de barba cana y expresión severa, tenía fama de íntegro. En 30 años de trabajo, nunca se había producido un solo escándalo en su contra. Todos en pie, anunció el secretario judicial. Se abre el caso Ramírez contra Mendoza. El juez Ramos se sentó en la mesa alta y se puso las gafas. Abrió el expediente del caso. Hoy estamos considerando la demanda del ciudadano Eduardo Oswaldo Ramírez contra la ciudadana Valeria Estela Mendoza por daños morales, así como la contrademanda de la ciudadana Mendoza por corrupción y fraude. Fiscal, anuncia los cargos. El fiscal Ricardo Benítez se levantó de su asiento. Un hombre delgado de unos 40 años, vestido con un traje austero, especializado en delitos económicos. Señoría, comenzó. El ciudadano Ramírez está acusado de corrupción en la adjudicación de un contrato municipal por valor de 3 millones de pesos, falsificación de documentos y suministro de materiales de calidad inferior para la construcción de un puente sobre el río Paraná. Los daños al presupuesto municipal ascienden a 1.200.000 pesos.
El juez asintió y miró al abogado de Eduardo. Doctor Salinas, ¿qué opina su cliente de los cargos? Salinas se levantó, ajustándose la corbata. Señoría, mi cliente se declara categóricamente inocente. Las acusaciones son calumniosas y constituyen una represalia por el fracaso matrimonial de su exmujer. Bien, ahora consideraremos la demanda original del señor Ramírez. El juez tiene otro expediente. El ciudadano Ramírez reclama a su exmujer $200,000 en concepto de daños morales por humillación pública y difamación. La base de la demanda son las acusaciones del ciudadano Mendoza de supuesto adulterio. El doctor Salinas se levantó y comenzó un largo discurso sobre cómo Valeria había arruinado la reputación de su cliente con falsas acusaciones. Presentó declaraciones sobre el estado psicológico de Eduardo, testimonios de testigos sobre su sufrimiento moral. Mi cliente tuvo que soportar una humillación pública, declaró el abogado. Su nombre ha sido difamado en la prensa. Su negocio ha sufrido las habladurías. Todo esto exige una indemnización justa. Valeria escuchó y se maravilló de la audacia de su exmarido. Exigía dinero por el daño moral que le había causado sacar a la luz su propio adulterio. Cuando Salinas terminó, el doctor Moreno tomó la palabra. Señoría, la demanda del señor Ramírez se basa en alegaciones falsas. La aventura ocurrió, como confirman las pruebas fotográficas y el testimonio de los testigos. No hubo difamación. Presentó fotografías de Eduardo con Marisol que Valeria conocía, registros telefónicos y el testimonio de un investigador privado. Las pruebas eran irrefutables. Además, continuó Moreno, el propio señor Ramírez había causado daños morales a su exmujer con su adulterio y posterior chantaje. El juez examinó detenidamente el material presentado. Se desestima la demanda del señor Ramírez, anunció. Las pruebas del adulterio son claras, así que no hubo difamación. Eduardo palideció. Había perdido el primer asalto. Ahora vamos a examinar la reconvención, continuó el juez Ramos. La ciudadana Mendoza acusa a su exmarido de corrupción y fraude en la ejecución de un contrato municipal. El doctor Moreno se levantó de su asiento y empezó a exponer metódicamente las acusaciones. Contrato sobrevalorado, certificados de calidad falsos, uso de chatarra en lugar de acero de calidad, problemas posteriores con el puente. Presento al tribunal un informe pericial del Instituto de Metalurgia, dijo, entregando los documentos al secretario. El análisis demostró que la resistencia de las estructuras metálicas del puente es un 30% inferior a la que figura en los certificados. Eduardo estaba visiblemente nervioso. Su confianza empezaba a derretirse. También presento el testimonio del ingeniero jefe del Departamento de Construcción de la capital de la ciudad, continuó Moreno. Confirma que el precio del contrato era entre un 50 y un 60% superior al precio de mercado. El doctor Salinas intentó objetar. Señoría, toda la documentación estaba en regla. Mi cliente entregó el metal de acuerdo con las especificaciones del contrato. Entonces explique el origen de estos documentos. Moreno mostró los certificados falsificados. El perito Carlos Espinosa que los firmó era una persona ficticia. El verdadero Espinosa murió un año antes de que se firmara el contrato. Hubo un murmullo en la sala. Eduardo intercambió miradas de preocupación con sus abogados. Solicito un aplazamiento para examinar las nuevas pruebas, pidió Salinas. Denegado, dijo el juez. Ha tenido 4 meses para prepararse. Moreno siguió presentando pruebas. Testimonios de trabajadores de la fábrica de que se utilizó chatarra para el contrato municipal. Grabaciones de conversaciones telefónicas en las que Eduardo discutía con sus subordinados formas de reducir la calidad, manteniendo la apariencia de que se cumplían las normas. La prueba más convincente fue el informe de una comisión encargada de inspeccionar el puente. Los ingenieros encontraron múltiples defectos que podrían haber provocado un derrumbe parcial de la estructura. Solo unas reparaciones a tiempo evitaron el desastre, leyó Moreno del informe. El costo de la reparación de los defectos fue de $1,200,000. Terminada la presentación de pruebas, el juez levantó la sesión. Valeria salió al pasillo del juzgado, donde la esperaba Catalina. ¿Qué tal?, le preguntó a su amiga. Bien, creo. Las pruebas son contundentes. Eduardo parece un perro apaleado. ¿Viste lo pálido que se puso cuando tu abogado mostró los certificados falsificados?
Valeria asintió. Era la primera vez en meses que veía a Eduardo confuso y asustado. Su confianza en sí mismo se había evaporado cuando quedó claro que no había salida. Media hora después se reanudó la vista. El juez Ramos parecía serio. Tras examinar todas las pruebas presentadas, el tribunal llega a las siguientes conclusiones. Empezó diciendo: el señor Ramírez ha sido declarado culpable de corrupción y fraude en la ejecución del contrato municipal. Eduardo se apretó el corazón. Marisol sollozaba en la tribuna. Se condena al señor Ramírez a 8 años de prisión en una colonia de régimen general, continuó el juez. También se le condena a pagar daños y perjuicios al presupuesto municipal por valor de 1.200.000 pesos y una multa de 500.000 pesos. Salinas saltó de su asiento. Señoría, la sentencia es demasiado dura. Mi cliente se arrepiente de lo que ha hecho. La sentencia es firme, dijo el juez. En cuanto a la señora Mendoza, por negligencia en el ejercicio de sus funciones, se la condena a 1 año de prisión condicional con un periodo de prueba de 2 años. Valeria respiró aliviada. La sentencia suspendida significaba que no tendría que ir a la cárcel. El señor Ramírez queda en prisión preventiva en la sala para ser enviado a un centro penitenciario, anunció el juez y golpeó la mesa con el mazo. 2 alguaciles entraron en la sala. Eduardo intentó decir algo a su abogado, pero los alguaciles ya lo estaban esposando. Marisol lloraba en la tribuna al darse cuenta de que la boda se había cancelado. «Valeria», gritó Eduardo mientras le conducían a la salida, «te arrepentirás de esto. No lo olvidaré». Valeria miró a su exmarido sin emoción. 8 años de cárcel era un castigo justo por años de mentiras y traición. Cuando la sala quedó vacía, el doctor Moreno le estrechó la mano. «Enhorabuena por su victoria», le dijo. «Se ha hecho justicia». Valeria asintió. La victoria era completa, pero no sintió alegría. Se había perdido demasiado en estos meses. A la salida del tribunal, los periodistas la acribillaron a preguntas, pero ella guardó silencio. Catalina la ayudó a abrirse paso entre la multitud hasta el coche. «¿Estás contenta?», le preguntó su amiga mientras se alejaban del juzgado. «No lo sé», respondió Valeria con sinceridad. «Tuvo lo que se merecía, pero ¿y ahora qué? Carrera arruinada, planes enterrados. Pero tú eres libre, puedes empezar una nueva vida». Valeria miró por la ventana las familiares calles de Rosario. En algún lugar de la ciudad se estaba construyendo una escuela inacabada en Escienaga. En algún lugar, la gente esperaba los cambios prometidos que nunca llegaron. Tal vez Catalina tuviera razón. Tal vez era hora de empezar de nuevo. Pero por ahora, Valeria solo sentía el cansancio de la larga lucha y la amargura de que no hubiera verdaderos vencedores en esta guerra. El coche se detuvo delante de su casa. Valeria se bajó y subió lentamente los escalones. Le esperaba una nueva vida, pero nadie sabía cómo sería.